Vamos a continuar con Isaías. Habíamos visto los diferentes nombres del Señor en el milenio. Como sabemos, hoy Israel no ve así al Señor, con ninguno de estos nombres. Estos nombres son la revelación del ungido de Dios, porque el nombre nos habla de lo que la persona es. Y ellos van a encontrar en la persona de Jesucristo justamente a un Dios fuerte, a un Padre eterno, a un príncipe de paz. Ellos van a encontrar todas estas características en el Señor. Y así es cuando nosotros miramos al Señor, bueno, el Espíritu Santo nos va revelando lo que Él es. El Espíritu Santo en este tiempo nos trajo aquí, hermano, para revelarnos la persona de Jesucristo. En su primer venida ellos no le vieron así, pero es hermoso como ellos le van a ver. Quiere decir que sus ojos serán abiertos. Y creo que habíamos quedado, ¿hasta dónde habíamos llegado en sus nombres? 10:21. Perfecto. Como Dios fuerte, así ellos le verán. Así, está bien. Habíamos visto admirable, consejero, y habíamos llegado a Dios fuerte. Y especialmente esta característica es la que va a ver el remanente, los fieles de Israel. Por eso ellos se van a ver realmente amparados en el Señor. Muchos de los salmos que David escribió y que Asaf, los hijos de Coré y aún Salomón escribieron, refieren a este tiempo en donde el remanente va a ver en el Señor un refugio. Y por eso nosotros tenemos, cada vez que leemos, no debemos olvidar de ver de esa manera. Muchas veces los hombres de Dios, mirando su experiencia, el Espíritu Santo les toma y les lleva, y son palabras del remanente en el tiempo del fin. Por eso hay un coro que dice, bramaron las naciones, pueblos titubearon, dice, ese es un salmo. Y así la tierra va a estar en consternación. Y especialmente Israel va a ser como una barca en el mar. Pero va a venir el Señor y va a traer realmente calma, porque Él va a ser el Dios fuerte. Él va a ser visto, especialmente aquí, hace hincapié a su divinidad. Como hombre ellos ya le vieron en su primer venida, pero ahora ellos van a reconocer que Él es el Dios eterno, el Dios eterno. Así dice también, oh Padre de la eternidad. También otra versión traduce Padre del siglo eterno. O también originador de todo propósito, así como habíamos visto que Génesis es el semillero, Cristo es el originador, el centro, el eje de todos los propósitos de Dios. Por eso es Padre eterno, Él es el que concibe, sin Él Dios no hubiese concebido ningún propósito. En esta relación Él es Padre eterno. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, dice, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o en Él no pierden consistencia, o en Él siguen existiendo.
si elimináramos la persona de Cristo, si por alguna razón Satanás tuviese tanto poder para destruir la persona de Jesucristo, quedaría la nada misma, porque en Él fue creado todo, antes de la fundación del mundo. Por eso aquí este nombre de Padre Eterno no quiere decir que Él es la primera persona de la Trinidad, porque sabemos que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que este nombre hace referencia a Él como el originador, como la fuente o el centro o el eje de todos los propósitos de Dios. Él es la persona necesaria para que todo lo que hay creado haya sido creado. Y Pablo aún dice, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, sea visible o invisible. Los tronos, los dominios, los principados, los poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo gira alrededor de Cristo. Y esto es también lo que va a ver Israel. Israel va a ver en Cristo el centro de todos los propósitos de Dios. Podemos decir que en Él se encuentran todas las edades, todas las dispensaciones. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el primero, Él es el último. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso, hermano, tanto el enemigo quiere rebajar la persona de Jesús. Pero es hermoso la revelación del pueblo de Dios. Ellos verán a Cristo y verán en Cristo realmente mucho más de lo que ellos ven ahora. Bueno, también encontramos otro nombre, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. O también Príncipe del Reposo. También otra traducción traduce y dice Príncipe de Prosperidad. Príncipe de Reposo, Príncipe de Prosperidad, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Así realmente esto nos muestra cómo el Señor establecerá y mantendrá la paz en ese tiempo. Acuérdense que Israel hoy está en guerra y ellos añoran, desean con toda su fuerza escuchar la voz de la tórtola, la voz de la paloma. La paloma es, en todos lados, la paloma es símbolo de la paz. Pero no puede haber paz hasta que el príncipe de paz esté sentado en el trono. El hombre dice que va a hacer la paz. Pero sabemos como la palabra nos revela que dice, en el camino de este hombre natural no hay camino de paz. No va a haber nunca y no va a encontrar este hombre la paz hasta que venga el príncipe de paz. Él va a establecer la paz, va a haber un tiempo de reposo en la tierra. Siempre vemos que en la historia siempre hubo guerra y los periodos que los hombres declararon la paz fueron muy cortos. Desde la guerra de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial hubo no sé cuánto tiempo de paz, y desde la Segunda Guerra Mundial otra vez hubo muchas guerras y el hombre declaró y firmaron pactos de paz. Y esos pactos, como vemos, no duraron mucho, porque enseguida hubo turbación nuevamente. Pero no va a ser así con el Señor, porque el Señor va a traer una paz duradera. Solo el Señor va a traer una paz duradera. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el verso 14,
Dice, gloria a Dios. Aquí encontramos un coro de ángeles que encontraron estos pastores, que alababan a Dios. Y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así vemos que todo es por medio de este niño, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Así realmente le vio Isaías. Este niño traía la paz. Pero como sabemos, el pueblo de Israel rechazó al príncipe de paz. Él vino a instalar su reino de paz. Pero sabemos que el hombre le rechazó, especialmente mirando al pueblo de Israel. Bueno, ellos rechazaron la paz. Por eso hasta el día de hoy están en guerra, por haber rechazado la paz. Por eso vemos que estos ángeles anunciaban que este niño traía la paz. En Génesis 49 podemos leer en el verso 10. Génesis 49, en el versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Acá habíamos visto, bueno, Silo es igual a Siloé, y habíamos visto cómo Israel rechazó las aguas que corren mansamente. Así habíamos visto en Isaías, por cuanto este pueblo, dice, rechazó. Dice el capítulo 8 de Isaías, verso 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Y así vemos a Cristo. Él es la paz de Israel, es la paz de todo hombre. Y aquí vemos, dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y acá vemos por qué habrá paz. Porque Cristo va a traer la unidad que tanto el hombre quiere, la unidad mundial. A él se congregarán los pueblos. Sabemos que él vino como la paz, pero él en su segunda venida vendrá y establecerá la paz. Y los pueblos no pelearán más uno con los otros, porque se reunirán alrededor de Cristo. Habrá paz. Y él se sentará en el centro, en el medio de las naciones, y gobernará, juzgará las naciones. Dice en el Salmo 89, en el verso 14, Salmo 89, en el verso 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La autoridad, el trono del Señor, tiene como cimiento, como base estable, su justicia y su juicio. Y acá vemos una de las razones por qué el hombre no pudo hacer la paz. Porque el hombre en su gobierno no es justo y su juicio tampoco son justos. Pero este rey tendrá como cimiento de su trono justicia y juicio. Y a la vez también misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 97, verso 2. Salmo 97, verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Otra vez vemos, hablando del tiempo milenial. Y dice, Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono.
Así vemos por qué Él va a reinar y por qué la paz va a permanecer. Por eso también encontramos, vamos a volver a Isaías capítulo 9 en el verso 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado quiere decir lo ancho, la espesura. Realmente Él va a tomar el trono universal. Y dice que no tendrán fin. O sea que va a ser un reino eterno. Vamos a ver en Lamentaciones capítulo 5, verso 19. Lamentaciones capítulo 5, verso 19. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu trono de generación en generación. Así que vemos que el inicio de este príncipe de paz va a ser el inicio de un reino que será eterno. Va a ser un reino de paz eterna. Y tu trono, dice, de generación en generación. Sabemos que en este tiempo hay un príncipe del aire. Hay un príncipe del aire. El mundo está regido por el Dios de este siglo. Pero cuando el Señor empiece a reinar, Él va a dar origen a un reino donde siempre el trono va a estar ocupado por Dios. Siempre. Así va a ser. Será un reino de justicia. Vamos a ver Salmo 89, verso 3 y verso 4. Especialmente en el Salmo 89 vemos una descripción. Salmo 89, verso 3 y 4. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así va a ser. No está hablando aquí solamente de David, sino está hablando, como dijo Bartimeo, el ciego, de Jesús, hijo de David. Está hablando de la descendencia, está hablando de Jesús, el Mesías. Y vemos que va a ser un trono, como dice acá, por todas las generaciones. Otra vez encontramos esa frase. Verso 28 y verso 29. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. ¿Cuántos días tienen los cielos? Podríamos poner a contar y no vamos a encontrar principio ni fin. Especialmente aquí está hablando de realmente lo celestial, lo eterno. Bueno, así va a ser cuando comience el reinado del Señor. Verso 36 y verso 37. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y esto hace referencia a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a iluminar el cielo milenial. Por eso Él va a ser, como dice, el sol de justicia. Los científicos dicen que el sol se va a apagar, no sé en cuántos miles millones de años calculan que el helio del sol se va a terminar y va a implosionar en supernova. Pero yo le aviso, hermano, esto va a ser mucho antes.
el sol se va a apagar antes, porque el sol era una figura nomás del verdadero sol de justicia. Y nosotros vamos a estar con el Señor en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén va a descender del cielo y va a iluminar la tierra. Sí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y su trono como el sol delante de mí. En la profecía de Daniel, capítulo 12, en el verso 3. Y dice los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, aquellos que entienden el tiempo y lo aprovechan. Están aprovechando este tiempo. Bueno, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así va a ser la Nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial va a ser el centro del trono de Cristo. El trono del Señor ya no va a tener una base conmovible como la tierra. Su trono estará puesto en la Nueva Jerusalén. Y allí van a estar todos los redimidos, los más pequeños, los fieles, los no tan fieles, y junto a su esposa el Señor iluminará la tierra. Hermano, esto no entra en nuestra mente natural, pero esto es algo que va a ocurrir. Esto es realmente, así como el sol, la vida es dependiente del sol, de la luz. Proceso de fotosíntesis. Sin luz no se podría hacer. Usted apague la luz por un año y vamos a ver cuánta vida va a quedar. A no ser los animales que habitan en la profundidad del mar, ellos tienen la capacidad de vivir sin luz. Pero realmente la vida depende de la luz. Y nosotros somos la luz del mundo. O sea que en ese momento va a haber mucha luz. Y el mundo, la tierra va a cambiar. Porque la luz, esa luz que está dentro de nosotros, va a salir en todo su esplendor. Entonces la tierra va a volver a su estado de paraíso. Pero toda la tierra será llena de su gloria. Por eso la tierra, los animales, las naciones van a cambiar. Porque va a haber abundancia de luz. Pero esa luz hoy está ya en nosotros. Y eso es lo más interesante, hermano. Esa luz ya está. Todavía no salió, dice Juan, no se ha mostrado lo que hemos de ser. Así dice, vamos a ver 1 de Juan, capítulo 3, verso 3. Qué precioso lo que el Espíritu Santo, hermano, quiere mostrarnos. Dice, verso 2 y verso 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero todo está sujeto a ¿qué? Bueno, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estos son los entendidos. Por eso, hermano, tenemos que ver cuál va a ser nuestro lugar. Para eso estamos estudiando. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Se prepara. Deja que la palabra obre, se interesa por las cosas espirituales. Así que vemos cómo va a ser. Este reino de paz, este reino de prosperidad, va a cambiar y realmente no tendrá límite, dice la palabra. Vamos a volver en Isaías, capítulo 9, verso 7.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y note cómo termina esto. El celo de Jehová hará esto. ¿Cuántas veces el hombre se propuso hacer la paz? Y fracasó. Pero ahora acá entendemos que esto no va a fracasar, porque esto no será la mano de ningún hombre. El celo de Jehová hará esto. Muchas veces Dios cumplió su propósito por su celo, por amor a sí mismo. El hombre no tiene mérito, el hombre no tiene capacidad, pero por el celo de Jehová. El celo de Jehová es suficiente para que Él cumpla y Él tiene capacidad para terminar este propósito. Bueno, verso 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Bueno, aquí lo que encontramos, otra vez, es en Israel a una persona con dos naturalezas. Israel es una persona de dos naturalezas. Y podríamos decir que Jacob es el reino del sur y Israel es el reino del norte. Una rendida a Dios y otra no. Y Dios manda la palabra. Y como dijimos, habíamos visto que la palabra tiene una sola dirección. La palabra siempre es a la nueva creación. Hoy veníamos charlando con el hermano y muchos hacen hincapié en la práctica. Hay que dar la práctica, porque de esa manera yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces tendríamos que colgar un cartelito con los 600 y pico de preceptos y ahí usted va a saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y si puede cumplirlos, bueno, acérquese con confianza a Dios. Pero si no puede cumplirlos, aléjese, si usted se va a manejar de esa forma. La provisión y la práctica están unidas y no se pueden separar. Pero la práctica es el fruto y es el resultado de la provisión. Cuando nosotros le hablamos a la vieja creación, que es mentirosa, que es codiciosa, y le decimos, no tenés que ser tan mentirosa, tenés que tratar de mejorar. Y la vieja creación, ¿qué hace? Religiosamente cambia. Pero cuando nosotros hablamos y damos la provisión, ¿qué hacemos? Fortalecemos, Dios fortalece por medio del poder y de la obra de la palabra y del Espíritu Santo la nueva vida de nosotros. Entonces el cambio y la transformación es interior y luego sola viene la práctica. Porque la nueva vida se acomoda y dice la palabra, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Esa es la voz de la nueva creación. Nosotros podríamos hacer como hace la Iglesia Católica, como hace el Testigo de Jehová, como hace muchas religiones que a veces vienen a la puerta de casa. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen padre? Me preguntó un Testigo de Jehová un día. Y sí, le digo, la verdad que sí, me gustaría saberlo, digo. Y ellos están ocupados en el hombre natural, por reformar el hombre viejo. Pero Jesús dijo algo. Dice que el hombre natural se alimenta de pan. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino que el nuevo hombre se alimenta de todo lo que sale de la boca de Dios. Lo que nosotros necesitamos, hermano, es que esta vida crezca en nosotros. Y esa vida, hermano, va a provocar la práctica en su vida. Si yo vengo acá en el púlpito y empiezo a hablar solamente de cómo el hombre tiene que tratar a su mujer, cómo tiene que ser un buen hombre, tiene que llegar temprano a la casa, tiene que hacer así, así, así. Hermano,
está bien, pero lo que le va a transformar es la palabra. Por eso, hermano, dice, el Señor envió la palabra. Pero ¿a dónde envía la palabra, hermano? El Señor envía la palabra siempre al nuevo hombre. Y note que cayó la palabra en Israel. Dios, ¿a quién le habló? Dios le habló a Jacob. Dios envió la palabra a Jacob. Jacob significa suplantador. La nueva creación vino a suplantar a la vieja creación. El segundo Adán vino a suplantar al primer Adán, que no tiene caso. Y Dios envía la palabra a Jacob. Dios sigue enviando la palabra a la nueva creación. Y la nueva creación no peca. ¿Qué podemos reformar? ¿Le vamos a enseñar a no pecar a la nueva creación? Dele de comer, fortalézcala, busque del Señor y esa nueva vida va a tomar control. Y va a llegar un momento que usted por fe va a poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero es un asunto de fe, no de esfuerzo propio. No es un asunto de tratar de esforzarnos por cumplir la práctica. La práctica viene sola, hermano. Por eso estos dos reinos enfatizan también la provisión y la práctica, porque uno tenía el templo y el otro tenía la práctica. Pero ¿quién fue cautivo primero? Al fin y al cabo, vemos que los dos fueron cautivos, pero al tener el templo uno seguía teniendo comunión con Dios. Luego se llenaron también de idolatría. Bueno, vamos a seguir viendo. Verso 9. Y sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Bueno, así vemos como está hablando especialmente de Israel, porque cayó, la palabra no cayó en la nueva creación, cayó en la vieja creación, y la vieja creación no se quiere arrepentir, no quiere cambiar. Y así es cuando la palabra es tomada carnalmente. La carne es totalmente contraria. Pero también lo que encontramos aquí es una visión de la gran tribulación. Encontramos aquí una visión de la gran tribulación. Porque como sabemos, Dios estaba anunciando que Dios iba a juzgar al reino del norte. Al reino del norte que se había unido con Siria. Y esto realmente se cumplió parcialmente en los días de Isaías, pero vemos su cumplimiento final y total en el tiempo de la tribulación. Vemos que ellos no van a volver atrás de su dureza. Dios iba a destruir la obra, la gloria de estos hombres. Habíamos visto cómo Dios dice, tomad consejos, vengan, levántense en los pueblos, con todo su poder, con su gloria, que ellos dicen ser invencibles, vengan, porque Dios va a pelear y los va a humillar. Pero vemos cómo el hombre va a hacer en el tiempo del fin, dice, los ladrillos cayeron, pero vamos a edificar de cantería. Cortaron los cabraigos, estos cabraigos eran como sicomoros, eran árboles no tan altos, pero en su lugar, dice, pondremos cedros. ¿Usted sabe lo que es el cedro? El cedro del Líbano es un árbol muy alto, con mucha, parece de lejos, hermano, muy esplendoroso, porque tiene mucha copa y alto. Y esto otra vez nos habla de la soberbia del hombre. Pero dice la palabra, en el verso 11, pero Jehová levantará a los enemigos del Rezín
contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Acá vemos a Rezín. Rezín era el rey del reino del norte, del reino de Israel. Yo no quiero confundirlos, pues yo sé que los dos reinos son muy parecidos, pero Rezín, como dijimos, está hablando especialmente porque ellos querían invadir al sur. Acuérdense que ellos se levantaron e hicieron una alianza con los sirios. Y dice que en este caso, dices, pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará, dice, a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Así vemos que Dios va a hacer. El hombre anda en desobediencia, en independencia de Dios, pero todavía desafía a Dios y no quiere aceptar su condición y volver a Dios, aún con todo eso. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a levantar más el juicio. Dios iba a levantar a sus enemigos. Dice en Proverbios capítulo 16, en el verso 7. Proverbios capítulo 16, en el verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero sabemos que estas naciones realmente van a estar al acecho del reino de Israel, del reino del norte. ¿Por qué? Porque sus caminos no son agradables a Dios. Dios va a juzgar a este pueblo. Dice el verso 12 en el final. Note esta frase porque se va a volver a repetir varias veces en este capítulo. Dice, si no, vamos a leer, dice, ni con todo eso ha cesado su furor. Está hablando de Dios. Dios está muy airado, sino que todavía su mano está extendida. Porque Dios dio suficiente oportunidad. Entonces ahora Él va a derramar ese furor. Dios va a derramar. Y cuando Dios se levante a juzgar a las naciones, cuando Dios se levanta en juicio, ¿quién puede torcer su mano? ¿Quién puede torcer su mano? Como vimos, la obra extraña de Dios es el juicio. Es muy extraño, porque Dios es Dios de toda gracia. Dios es Dios de misericordia, de paciencia, de una larga paciencia. Pero cuando llega el tiempo de juzgar, ¿qué va a hacer este hombre? Y dice, su mano está extendida, dice. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el hombre realmente se subyugue a la manera de Dios. Ya que no aceptó por gracia, tiene que aceptar por juicio. Así es la manera de Dios. Pero porque Dios dio oportunidad. Dice en Isaías 5, en el verso 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, especialmente por la dureza del hombre. Entonces Dios sigue extendiendo su mano, y esto es lo que vamos a ver también
cuando nosotros estudiemos Éxodo. Vamos a ver que Dios decía algo y el corazón de Faraón se endurecía. Entonces eso le daba a Dios oportunidad de demostrar su mano poderosa. Y por lo general, cuando hablamos de las manos de Dios, hablamos de su brazo, hablamos de un brazo tierno, de un cuidado tierno sobre aquellos que son suyos. Jesús dijo, nadie podrá arrebatarlo de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie podrá arrebatarlo de la mano poderosa de mi Padre. Las dos manos, la del Hijo y la del Padre, unidos en nuestra seguridad. Sin embargo, vemos que su mano también es una mano que está en contra de aquellos que persisten en su condición inconversa. Isaías capítulo 9, verso 21. Dice: Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vemos otra vez, y así vamos a ver vez tras vez. Verso 17. Por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Capítulo 10, verso 4. Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Así va a ser el hombre no se va a arrepentir. El hombre no se va a arrepentir, y Dios va a sostener su mano. Dios va a sostener su mano en juicio hacia el hombre, hasta que el hombre reconozca. Dice en Josué, vamos a ver primeramente en Ezequiel capítulo 6, verso 14. Ezequiel capítulo 6, verso 14. Dice: y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada. Note que la mano les iba a seguir. Vamos a huir del juicio, pero donde ellos habiten, dice, la tierra será asolada y devastada. Y así vemos cómo va a ser. El hombre no va a poder escapar. Esto va a ser así en el tiempo del fin. Vamos a ver en Josué capítulo 8, en el verso 26. El Señor va a tomar venganza de sus enemigos, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Acá vemos a Jai, y sabemos que Jai, o si no sabe, bueno, Jai significa montón de escombros, montón de ruinas. Así va a ser realmente toda la humanidad, toda unión, toda alianza, todo sistema que el hombre ha inventado, quiere sostener para permanecer en el tiempo, va a estar en ruinas. Y no se va a arrepentir. El imperio romano no fue un imperio, más bien un imperio muy rústico. Toda nuestra democracia vino de los griegos. Pero hay algo que los romanos inventaron, que fueron las instituciones. Las instituciones son los cargos de gobiernos que hacen que el país tenga forma y estructura de país, que la nación sea nación, que el Estado sea Estado. Y el hombre trató de, justamente moría un rey y terminaba el reino con el rey. Pero con las instituciones muere el hombre, pero la institución sigue.
Y hasta el día de hoy el hombre hizo todo para que el nombre de su nación se perpetúe en el tiempo. Porque es una imitación, esto es una imitación del reino del Señor Jesucristo. El reino del hombre se perpetúa por causa del conocimiento natural del hombre. Pero el reino del Señor Jesucristo se va a perpetuar por causa de su justicia. Porque acuérdense, justicia va a ser el cimiento de su trono. Por eso tiene que caer. Y el Señor se va a levantar por la dureza. Y dice que hasta que no destruya totalmente, no va a cesar. No va a cesar de extender su mano. Bueno, verso 13 y verso 14. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza, cola, rama y caña en un mismo día. Y acá está hablando otra vez el porqué del juicio, porque no se convirtió. No se convirtió al que lo castigaba. Y dice, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola. Y esto nos hace ver que no solamente la cabeza, los líderes de Israel estaban en contra de Dios, sino que también los esclavos eran culpables, desde el mayor hasta el menor. Ellos eran culpables. Jeremías dijo en su profecía en un momento, dice, esto es porque estos son ignorantes, dice, y por eso no buscan de Dios, dijo Jeremías. Y después miró a los príncipes, no, pero estos son peores, dice. Así que todos van a ser declarados culpables. Así el hombre está bajo la ira de Dios. La única forma de salir es convirtiéndose. No hay religión que pueda hacer que el hombre sea convertido, solamente aquellos que utilizan la sangre de Jesús. Bueno, vamos a continuar. Versos 15 y 16. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Bueno, el anciano manejaba al profeta. El anciano era la cabeza, y el que le seguía era el profeta. Ya el profeta no era profeta de Dios. Y pasaba en este tiempo que mientras los profetas de Dios anunciaban que venía el juicio, tenían también sus falsos profetas, que ellos profetizaban lo que los ancianos, los reconocidos del pueblo, les pedían que anuncien. Y esto otra vez Dios vio. Dice verso 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Si hay un engañado, es porque hay un engañador. ¿No? Y así es el hombre. Y así va a ser también en el tiempo del fin. Hermanos, al que ama la verdad, Dios le va a dar la verdad. Al que no ama la verdad, bueno, al que no quiere escuchar la verdad, al que no está en búsqueda de la verdad, bueno, le va a venir error. Esto es algo, no, Dios es justo, esta es la justicia de Dios. Y dice el verso 15, bueno, ese ya leímos, verso 17 y verso 18. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos. Todos, mire la situación de la nación de Israel. Todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en los espesos del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Bueno, así como
Como vemos, Dios no va a tener misericordia de la carne. Fue Saúl a la guerra con Amalek y mató a todo el pueblo, pero tuvo misericordia del más grande, tuvo misericordia de Agag, del rey. Pero vemos que cuando Dios se levante en juicio, Dios no tendrá misericordia, porque lo que Dios va a juzgar es a la vieja creación. Dios va a juzgar al hombre natural. Verso 19. Pero la ira de Jehová de los ejércitos, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Bueno, así es cuando hay anarquía. Bueno, cada uno hurta a la mano derecha y termina consumiéndose a sí mismo, porque así es el que roba, ¿no? Y esto es lo que pasó con Israel. Ellos eran hermanos, pero ellos estaban unos contra otros. Esto es el espíritu del anticristo, y eso es lo que también a veces quiere entrar en la iglesia. Pablo le dijo a los Gálatas, si os mordéis unos a otros, tened cuidado que no se terminen consumiendo, porque después no va a haber qué comer, está todo destruido. Y así realmente es así. Estarían unos contra otros y a la vez, dice el verso 21, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ambos, uno contra otro, pero a la vez también contra Judá. Y dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios seguiría con su brazo extendido por esta causa. Todo esto vemos que por causa de que el hombre no se arrepiente, Dios no puede mostrar misericordia. El hombre tiene que venir y estar a cuenta con Dios. Dios no puede salvar. A veces el hombre dice, ¿por qué Dios, si es tan bueno, no salva a todos? No, porque el hombre está en rebelión contra Dios. Tiene que aceptar la manera de Dios. Dios ya le mostró al hombre que es culpable. Habíamos visto como Dios ya dijo, usted es culpable. Ahora dice, yo no quiero la muerte del que muere, pero venga a mí. Pero en este tiempo, hermano, ya el hombre va a estar totalmente volcado a rebelión a Dios, y especialmente hablando de la parte apóstata de Israel. Eso más adelante vamos a ver.